encontrar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nuevamente juntos en esta hora para seguir con nuestra serie de los 12 apóstoles del Cordero. Aunque no lo crean, este es el sermón número 13 de esta serie. Lo que pasa es que comenzamos el primer sábado que inició esta serie, el 12 de noviembre, con dos sermones que nos introdujeron al tema de cómo ser cual Cristo. Y luego comenzamos a ver uno por uno los apóstoles, pero le dedicamos dos sermones tanto a Simón Pedro, Simón el hijo del trueno, y luego Simón el convertido, Simón el ambicioso, el impulsivo, y después Simón Pedro el convertido. Y también le dedicamos dos sermones a Juan el hijo del trueno, y luego Juan el discípulo amado. Así que hoy es el número 13. Y el tema de hoy es la vida y lo que sabemos de aquel que no sabemos mucho. Por eso el tema lleva por título Jacobo, el apóstol desconocido. Pero antes de ir al tema de hoy, les invito a que juntos alabemos el nombre de Dios con esta preciosa oración cantada que es el himno tema de nuestra serie de los 12 apóstoles. Y el himno es el 253 en el himnario adventista y lleva por título Cómo ser cual Cristo. Únete a nosotros. Qué hermoso himno. Es una oración. Dime, Padre, cómo andar. Dime, Padre, cómo orar. Dime, Padre, cómo ser cual Cristo. Y a través de esta serie de los 12 apóstoles, estamos aprendiendo cómo estos discípulos que tenían distintos caracteres, distintos temperamentos, llegaron a reflejar distintas facetas del precioso carácter de nuestro Salvador. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios al estudiar el tema de hoy, a Jacobo, el apóstol desconocido. Les invito a que nos arrodillemos si podamos y si no, tomemos un momentito para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Amante Padre y Dios nuestro, a través de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos a tu trono de gracia para agradecerte el privilegio de ser llamados tus discípulos, de ser llamados tus hijos. Y te pedimos, Señor, que al ir aprendiendo en tu palabra de los distintos hombres que tú llamaste para ser fundadores de tu iglesia, cimientos de la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, que tú nos enseñes a través de la vida de ellos, que nos amonestes, pero que también nos animes para que salgamos de esta serie diciendo, verdaderamente, si ellos lo lograron, nosotros también podemos alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Guíanos en el estudio de hoy y bendícenos de acuerdo a nuestras necesidades particulares a cada uno. Donde quiera que estemos, que tu bendición nos alcance
y también nos recordamos de aquellos que necesitan del ministerio del Espíritu Santo, nuestros seres amados, aquellos que aún no se han entregado a ti. Oh Señor, intercedemos por ellos para que tu Espíritu Santo los pueda alcanzar. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hoy nos toca considerar al apóstol Jacobo. Pero resulta que en la lista de los apóstoles, recuerden que aparece la lista en 4 lugares distintos. En Mateo, capítulo 10, en Marcos, capítulo 3, en Lucas, capítulo 6, y nuevamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Si vamos a Mateo, capítulo 10, nos encontramos que hay 2 Jacobos. Y esto ya lo sabían ustedes porque hemos leído estos pasajes varias veces. Dice en el versículo 2 de Mateo 10, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí tenemos el primer Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y sigue diciendo el versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo. Y luego está Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también le entregó. Esta es la lista de Mateo capítulo 10. A uno de los Jacobos se le llama Jacobo, el hermano de Juan. Y el otro Jacobo se le llama el hijo de Alfeo, para distinguirlo de el hijo de Zebedeo en la lista de Mateo. En la lista de Marcos, Marcos capítulo 3, casi dice exactamente lo mismo. Marcos 3 nos dice en el versículo 17, está la lista de todos los apóstoles antes, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y luego en el versículo 18, a Jacobo, hijo de Alfeo. Así que allí tenemos a los 2 Jacobos nuevamente, que obviamente se los distingue uno como hijo de Alfeo, el que estamos estudiando hoy, y el otro es Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Ahora, ¿quién es este Jacobo, hijo de Alfeo? Aprendimos cuando estudiamos acerca de Leví, Mateo, que también Leví, Mateo, se le menciona como hijo de Alfeo. Vayamos por un momentito a Marcos capítulo 2 ahora y versículo 14. Dice, al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Este fue Leví, también conocido como Leví Mateo, hijo de Alfeo. Pero en el capítulo 3 y en el versículo 18 dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo. El mismo evangelista Marcos
está identificando a Mateo como hijo de Alfeo y a Jacobo como hijo de Alfeo. Ahora, ¿sabemos el nombre de su papá, Alfeo? ¿Sabemos el nombre de su hermano, Mateo? Pero no se nos dice mucho más acerca de Jacobo. El Jacobo, hijo de Zebedeo, ese sí es mucho más conocido. Pero Jacobo, el hijo de Alfeo, tenemos solo referencias a su familia, que es hermano de Mateo, que es hijo de Alfeo, y también tenemos el nombre de su madre en San Marcos, ahora capítulo 15. San Marcos, capítulo 15, y nos dice en el versículo 40, hablando de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y también estaba Salomé. Así que aquí se dice que María era la madre de Jacobo el menor. Aquí se nos da un dato más sobre Jacobo. Este no es el Jacobo hijo de Zebedeo. Justamente Salomé es la madre de Jacobo y Juan. Salomé. Pero esta, la madre de Jacobo el menor, se llamaba María. Aquí la palabrita menor es muy interesante, porque se lo diferencia del otro Jacobo, y por contraste o por deducción, si este es Jacobo el menor, el otro es Jacobo el mayor. Ahora, esto puede hacer referencia al hecho de que hay dos Jacobos entre los apóstoles del Señor, pero uno puede ser mayor que el otro en edad. Y si ese es el caso, que la palabra menor se refiere a la edad, entonces Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, de los primeros 4 apóstoles, que fueron Andrés y Pedro su hermano, y Jacobo y Juan su hermano, ese Jacobo era mayor en edad que este Jacobo que se le llama el menor, el hijo de María y el hijo de Alfeo. Ahora, la palabra menor que se usa aquí, en griego, que se escribe el Evangelio de Marcos, es la palabra micros. Micros. Jacobo el micros. Y micros es de donde viene nuestra palabra microscopio. Y microscopio quiere decir para verlo pequeño, para verlo pequeño. Micros es la misma palabra que se usa para calificar a Zaqueo el bajito. Zaqueo el publicano, que se subió a un árbol porque era micros, es decir, era bajito de estatura. Así que si micros se refiere en referencia con el otro Jacobo para diferenciarlo el menor, entonces el otro sería Jacobo el mayor en edad de los 12 apóstoles. Y si no, este Jacobo el menor puede hacer referencia a su estatura más bajita que el otro Jacobo y seguramente más bajita que Judas, que era el más alto de todos, y de los demás apóstoles. Ahora, aparte de su nombre, aparte de decirnos que era micros, que era pequeño o menor que el otro Jacobo en edad o en estatura,
sabemos el nombre de su papá, de su mamá y de su hermano mayor, que es Mateo. Pero no sabemos nada más de Jacobo. Por eso le hemos titulado a este apóstol, el apóstol desconocido. Hay otros apóstoles de los cuales se habla mucho en la Biblia, como ya vimos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan, el apóstol del amor. Se menciona continuamente. No solamente Juan fue del grupo escogido de Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Recuerden que Santiago y Jacobo es la misma persona. Son dos nombres distintos en dos idiomas distintos. Pero este Jacobo el menor no era parte del círculo íntimo de Jesús. Y nunca más se lo vuelve a mencionar. Juan, se habla mucho de él, y Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Es decir, el evangelio que lleva su nombre, Juan, y luego las 3 epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Pero este Jacobo no escribió ningún libro. No se menciona haciendo ninguna pregunta. Por lo menos algunos de los apóstoles los identificamos por el tipo de pregunta que hicieron, aunque no se dice mucho más de ellos. Pero de este Jacobo no tenemos mucho más que se nos diga, más que su nombre, el nombre de su papá, de su mamá y de su hermano. Por eso le hemos llamado el apóstol desconocido, pero también podemos sacar mucho de lo poquito que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, de entrada debemos diferenciarlo y no confundirlo con otros apóstoles o discípulos que se mencionan en el Nuevo Testamento que llevaban el mismo nombre. Ya vimos el apóstol hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que es el apóstol Jacobo. Ahora, este apóstol Jacobo o Santiago, todavía no hemos hablado de él, pero este es un apóstol muy cercano al Señor Jesús, del grupo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 más acercados a él, los 3 que estuvieron en el monte de la transfiguración, los 3 que presenciaron la agonía de Cristo en el Getsemaní, los 3 que estaban juntos en el huerto de los olivos y le preguntaron al Señor diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Estaban con el Señor Jesús, etc. Pero este Jacobo no es de ese círculo íntimo, ni tampoco del círculo más grande de los 7 que se mencionan. No confundamos entonces a Jacobo el menor con Jacobo el mayor o el hijo de Zebedeo. Este es el hijo de Alfeo. Hay otra persona más, por cierto, ya vamos a hablar acerca de Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Todavía no lo hemos cubierto en la serie, pero tenemos un sermón sobre él porque es un apóstol muy conocido. Tampoco lo confundamos con otro Jacobo que se menciona en el Nuevo Testamento. Y ese otro Jacobo no es uno de los 12 apóstoles, pero llegó a ser un apóstol muy prominente. Este es Jacobo, el hermano del Señor. Y aunque nuestra serie no contempla hablar de otros que también se llaman apóstoles en la Biblia, como por ejemplo el apóstol Pablo, o como por ejemplo este del cual estamos hablando, Jacobo, el hermano del Señor. Sin embargo, este otro Jacobo, el hermano del Señor, se lo menciona muchas veces y llegó a ser el líder del grupo de los apóstoles, a pesar de no ser uno de los 12. Leamos sobre él, por ejemplo. Si vamos a Gálatas,
epístola del apóstol Pablo, Gálatas en el capítulo 1 y en el versículo 19. Aquí el apóstol Pablo está contando que después de su conversión, él fue a Jerusalén, en el versículo 18, para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Y en el 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿Jesús tenía hermanos? Claro que tenía hermanos. Si vamos nuevamente a Gálatas capítulo 2, dice en el versículo 9, Gálatas 2, 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este Jacobo, Pedro y Juan, es muy fácil de confundir este Jacobo con el Jacobo de los tres, porque son los mismos tres nombres mencionados. Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan. Pero este no es Jacobo, el hermano de Juan. Este no es el Santiago. ¿Cómo lo sé? Porque el que está hablando aquí y que dice que este era considerado columna de la iglesia y fue el que le dio entre Pedro y Juan y este Jacobo la mano derecha en señal de compañerismo para que Bernabé y Saulo o Pablo llegasen a ser apóstoles y enviados a los gentiles. ¿Cómo sé que no es el mismo? Sencillo. El apóstol Santiago, hermano de Juan, fue muerto. Fue el primero de los mártires de los apóstoles. El primer mártir cristiano fue Esteban. Pero de los apóstoles, el primero en morir fue Santiago, hermano de Juan. Y esto lo podemos leer en Hechos, en el capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Y nos dice en el versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada. Versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:2. Sí, esperamos que lo pongan allí para confirmar lo que estamos diciendo. Así que este Jacobo, Hechos 12:2, que era hermano de Juan, no, Hechos 2, no, Hechos 12:2. El versículo que seguía al que teníamos, ¿ok? El versículo 1 decía, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que el hermano de Juan, el Jacobo, el grande, no es este otro Jacobo que habla el apóstol Pablo. Este otro Jacobo le llama hermano, no de Juan, sino el hermano del Señor. Y dice que llegó a ser columna de la iglesia. Ahora, el hermano del Señor está mencionado y sabemos que Jesús, el Señor, tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Vamos a buscarlo, Mateo capítulo 13 y versículo 55. Mateo 13, 55. Y dice así, hablando de Jesús,
dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego dice en el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Volviendo ahora al versículo 55. Noten, Jesús tenía no solo hermanos, sino también hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y tenía por lo menos 4 hermanos varones. El primero que se menciona casi siempre es el mayor, Jacobo, José, Simón y Judas. Parece que esos nombres eran muy comunes en esa época. Si ustedes ven, ya encontramos 3 Jacobos en el Nuevo Testamento. Este Jacobo está Jacobo el hermano de Juan, y está Jacobo el menor, el hijo de Alfeo, y ahora está Jacobo el hermano del Señor Jesús. Y este Jacobo es el que llegó a ser columna de la iglesia, porque Jacobo el hermano de Juan fue asesinado por Herodes el tetrarca. Podemos decir un poquito más, aunque este Jacobo, hermano del Señor, no era del grupo de los 12 apóstoles. Es más, como no estamos hablando de él, no voy a dar todos los detalles y los versículos, pero solamente les puedo decir que en los 4 evangelios los hermanos de Jesús aparecen como antagonistas a Jesús, que no creían en él, que se burlaban de él, que lo acosaban y querían mandonearlo, así literalmente, querían darle órdenes al Señor Jesús. En los 4 evangelios aparece esto. ¿Quiénes eran estos hermanos y hermanas de Jesús? Bueno, se ha especulado mucho con respecto a eso. Algunos creen que eran hijos de María, pero sabemos que María dio a luz a su primogénito y le puso de nombre Jesús. Así que el primer hijo de la Virgen María, porque era virgen cuando nació el Señor Jesús, fue Jesús. Pero ahora se mencionan hermanos y hermanas, ya dan sus nombres. ¿Quiénes eran estos hermanos de Jesús? Bueno, sin entrar en mucho detalle, porque este no es nuestro tema, hay muchas conjeturas. Algunos dicen que María tuvo más hijos. Personalmente no lo creo por 2 razones. Número 1, porque si ella hubiera tenido más hijos y varios, ¿por qué tenía necesidad Jesús al pie de la cruz en recomendar y en encomendar a su madre María al apóstol Juan para que la cuidara? Y él la recibió en su casa si ella tenía más hijos. ¿Okay? Y la segunda razón por la que no creo que María tuvo más hijos y que este Jacobo era hijo de María y de José, es porque en el deseado de todas las gentes se nos dice que José era viudo cuando se casó con María y tenía hijos ya mayores. Todos eran mayores que Jesús. Así que los 4 hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús eran hijos e hijas de un matrimonio previo de José, llamaríamosle el padrastro de Jesús, porque sabemos que él no fue el que lo concibió. Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero se decía que José el carpintero era su padre. Él lo crió desde el momento en que nació, es más, desde antes de nacer. Ya el ángel del Señor le encomendó el cuidado a esta joven que había salido embarazada y José había pensado en dejarla, pero el ángel le dijo, no, ella está embarazada y es cierto que no es tu hijo el que viene en camino, pero es concebido del Espíritu Santo, no la juzgues mal. Y así José la recibió y viajó con ella para el nacimiento del niño a Belén, y luego la llevó a Egipto, etc. Bueno, esa es la historia que nosotros ya conocemos. Pero los hermanos de Jesús, entre ellos Jacob, eran antagonistas de Cristo. Es decir, no creían en él. Y así lo dice
la escritura, sus hermanos no creían en él. Entonces, ¿cómo es que Jacobo, hermano del Señor, llegó a ser creyente? Bueno, nuevamente en Marcos capítulo 6, nos dice en el versículo 3, Marcos 6, 3, dice más o menos lo mismo que el anterior que leímos. ¿No es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que claramente uno de los hermanos, o llamaríamosle nosotros, hermanastros o hermanos de crianza, porque realmente no eran hijos de María, eran hijos de José, pero José era el padre adoptivo de Jesús y se criaron juntos. Estos, y entre ellos Jacobo. Llegó Jacobo a ser creyente en el Señor Jesús. ¿Y cómo fue que esto sucedió? Bueno, esa es una historia para otro día, ya que no estamos hablando de ese Jacobo hoy, sino de Jacobo el menor, Jacobo el hijo de Alfeo. Pero sí les puedo dar algunos versículos. Por ejemplo, hay un versículo muy interesante, no solamente el que leímos del apóstol Pablo, que decía que él se presentó y estuvo 15 días con Pedro después de su conversión, y luego a ningún otro vio sino a Jacobo, el hermano del Señor. Cuando Pedro fue convertido, ya Jacobo, el hermano del Señor, estaba entre los creyentes, entre los discípulos. Obviamente, después de la resurrección del Señor Jesús, la fe se confirmó en ellos. Pero mucho antes de eso, le vieron hacer sus milagros, le vieron resucitar a Lázaro, y todas esas cosas los confirmaron a ellos. Es muy difícil para los miembros de la familia aceptar a alguien que lo vieron crecer junto con ellos, lo vieron nacer, lo vieron criarse entre ellos como un niño, como un jovencito, etc. Visitaban la casa, muchos de ellos ya estaban fuera de la casa, algunos de sus hermanos, los más grandes, como en el caso de Jacobo. Pero todavía tenían influencia en el hogar, especialmente cuando José también pasó al descanso y el hijo mayor, Jacobo, pues le tocó tomar las riendas del hogar, todavía cuando Jesús estaba en el hogar. Entonces, este Jacobo confirmó su fe, y fíjense qué interesante el pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Dice así, versículo 3 de 1 Corintios 15, del 13 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí en el camino a Damasco, obviamente. Así que aquí menciona el apóstol Pablo que Jesús se le apareció especialmente a Jacobo. Y este Jacobo
no es de los 12, porque luego dice, se les apareció a los 12 y después a Jacobo y después a todos los apóstoles juntos. Así que aquí está haciendo una diferencia entre los 12 apóstoles y Jacobo. Este es el hermano del Señor Jesús, a quien Jesús se le apareció resucitado. Esto llegó a confirmar la fe del hermano mayor, hermano de padre del Señor Jesús. Y este llegó a tomar un lugar prominente en la iglesia cristiana. Y encontramos a este mismo hermano del Señor en muchos lugares. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15 nos dice en el versículo 13, en el concilio de Jerusalén. Él era el que presidía el concilio de Jerusalén, muy diferente a lo que enseña el catolicismo romano, que dice que era Pedro el dirigente de todos los apóstoles. Él era el más prominente, él era el que era líder entre todos, pero el que estaba al frente de la iglesia era el hermano del Señor Jesús, era Jacobo. La mensajera del Señor dice que Jacobo ya era mayor y que tenía una firmeza, tenía una entereza, que los demás lo buscaban por su sabiduría. Era más grande que todo el grupo de los apóstoles en edad, y él llegó a ser el líder. Dice aquí en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, el versículo 13, cuando ellos callaron toda la discusión que había en él, es el 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Y es Jacobo el que dirige el concilio y el que hace la conclusión del concilio. Él es el que da el veredicto. La discusión era sobre la circuncisión y Pedro había dado su testimonio de cómo el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, y finalmente Jacobo, el dirigente de los apóstoles, el que estaba al frente de la iglesia, tomó la decisión. Lo encontramos en Hechos 21, versículo 18. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Este Jacobo es el hermano del Señor. Recuerden que el otro fue muerto por Herodes, y la historia está en el capítulo 12, fue el primero de los apóstoles en perder la vida, pero parece que fue incluido en el grupo de los que dirigían la iglesia, Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Así que este Jacobo también es el autor del libro que lleva su nombre, Santiago. Santiago es otro nombre para Jacobo. Por eso cuando hablamos de los tres apóstoles más allegados al Señor Jesús, decimos Pedro, Santiago y Juan, o también decimos Pedro, Jacobo y Juan, porque Jacobo es el nombre hebreo. Jacob es un nombre muy común entre los judíos y es el nombre del padre de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, justamente. Jacobo en español, Jacob en hebreo. Y Santiago es el nombre en el idioma griego. Entonces, ya hemos hablado acerca de el hermano del Señor Jesús, y es el autor del libro de Santiago. Pero volvamos entonces a el hermano de Mateo, al hijo de Alfeo. Este es a Jacobo el menor. ¿Quién era
Jacobo, el hijo de Alfeo. Bueno, hablamos en un tema anterior acerca de Leví, Mateo, y vimos que Leví, Mateo y su hermano, Jacobo el menor, eran hijos de Alfeo y de María. Ambos, el papá y la mamá de estos muchachos, eran seguidores del Señor Jesús. Eran de la tribu de Leví. Y cuando el hijo mayor nació, le pusieron por nombre Leví. Era muy raro que se dé el nombre de Leví a alguien a menos que sea de la tribu de Leví. Es más, no tenemos ejemplo de eso nunca en el Antiguo Testamento ni en la época de Cristo, de que a alguien que no sea de la tribu de Leví se le pusiera el nombre de Leví. Y esos padres piadosos, como ya vimos cuando estudiamos sobre Mateo, le pusieron el nombre de Leví. Eran de la tribu de Leví, de los sacerdotes. Y también así era Jacobo. Y le pusieron otro nombre muy especial, Jacob. Jacob, es decir, el nombre del patriarca que es el padre de las 12 tribus de Israel. Tenían la esperanza de que estos hijos se criaran para ser una honra y gloria para Dios. Y así los prepararon en su hogar. Y yo quiero hablar un poquito acerca del hogar de Alfeo y de María. Ya vimos que María es la madre de él, de Jacobo el menor y de Mateo. Estos hombres, esta pareja de la tribu de Leví, eran muy apegados a la palabra de Dios, a la ley de Jehová. Eran de la tribu que eran los maestros en Israel. Los levitas eran los que enseñaban en las sinagogas. No solamente eran maestros, sino también de allí venían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y estos padres deben haber preparado a Mateo y a Jacobo para que sean no solamente sacerdotes, pero también maestros en Israel. Por eso el Evangelio de Mateo, como ya vimos, incluye tantas referencias a las Sagradas Escrituras. Pero resulta que Mateo es el publicano. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? El que fue criado para ser sacerdote se hizo de lo peor. A lo menos en el concepto de la familia, en el concepto de los judíos en la época de Jesús y en el concepto de los sacerdotes y escribas que despreciaban a los publicanos y lo tenían por lo peor, junto con las prostitutas y los pecadores. Y ya estudiamos de Leví Mateo. Pero ahora estamos estudiando de su hermano, de Jacobo, hijo de Alfeo. Si bien la Biblia no nos da un detalle de Jacobo, hay una historia que viene del segundo siglo, un historiador del segundo siglo de la era cristiana, y este historiador dice que Jacobo, antes de hacerse discípulo de Cristo, en los días de su juventud, había tomado el camino totalmente contrario a su hermano Mateo. Mateo se hace publicano, es decir, trabaja para el gobierno romano, es cobrador de impuestos y así vende su tradición por el dinero para hacerse rico, su familia, deja de lado sus maneras de vivir, es más, hasta el mismo sacerdocio que le tocaba por derecho de ser de la tribu de Leví. Leví Mateo lo abandona todo para ir en busca de las riquezas y se hace un ser despreciable para su familia por ser publicano, para los judíos
porque representaba un traidor, un vendepatria, trabajaba para los opresores, para el Imperio Romano y todavía encima cobrando impuestos, siéndole leal al gobierno de Herodes, el tetrarca, y al gobierno romano. Su hermano, según esta historia del segundo siglo, esto no está en la Biblia, ni lo confirma el espíritu de profecía, pero Jacobo, hijo de Alfeo, dice la historia del segundo siglo, que fue lo contrario de su hermano. También se apartó de su hogar, se apartó de su destino alto para el cual había sido llamado de ser sacerdote, para hacer todo lo contrario que su hermano. Su hermano, un liberal, abandonó la iglesia para dedicarse al mundo, a las riquezas, a hacer dinero y a trabajar para el gobierno. Pero su hermano se hizo celote. Y hoy yo no voy a explicar mucho de los celotes, porque pues en este tema no voy a hablar, porque hemos hablado de Simón el celote. Y Simón el celote, ya vimos quién era un celote. Eran los revolucionarios contra el gobierno de Herodes, el tetrarca, y contra el gobierno romano. Pero los celotes se hicieron sanguinarios, querían libertad de los romanos a la fuerza y se hicieron sicarios, es decir, mataban a los que no estaban de acuerdo con ellos o defendían a la dominación romana. Según la historia que viene del segundo siglo, este muchacho, hermano de Leví Mateo, Jacobo, fue celote. Quizás en contraste con su hermano, dijo: mi hermano se hizo vendido a los romanos, pues yo voy a pelear en contra de los romanos. ¿Se imaginan el dolor de esa familia de la tribu de Leví, de ese hombre, Alfeo, y su madre María? ¿Se imaginan lo que habrán pasado ellos cuando sus dos hijos, criados para ser maestros de Israel? Y prueba del conocimiento que tenía Mateo es que en su evangelio demuestra el conocimiento de las Sagradas Escrituras, citando profusamente el Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el Mesías. Pero qué tristeza para estos padres que sus dos hijos, uno se volviera un liberal, amador de las riquezas, del mundo, de los placeres y del dinero, y el otro se volviera un revolucionario en contra de Roma, tratando de lograr por la fuerza la liberación del Imperio Romano. ¡Qué increíble! Y sin embargo, estos dos hermanos tan diferentes en carácter, tan diferentes en profesión, venían de un mismo hogar y ambos se apartaron de las enseñanzas que sus padres tan cuidadosamente les dieron en el hogar paterno. Pero los dos llegaron a ser discípulos del Señor Jesús. ¡Qué cosa tan increíble! Nosotros vimos al estudiar de Simón el Celote cómo era nada probable que pudieran llevarse bien personas con caracteres tan diferentes como Leví Mateo, un publicano, y Simón el Celote, un revolucionario. Pero aquí tenemos al hermano de Leví Mateo, que según la historia no bíblica, pero del segundo siglo, también estaba entre los celotes. ¿Cómo pudo el Señor Jesús hacer concordar y traer paz familiar a estos hermanos? Dice aquí el deseado de todas las gentes, en la página 261. Dios toma a los hombres
tal y como son, con los elementos humanos de carácter, con todos sus defectos y debilidades, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Página 263. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente entre sí. Entre ellos se encontraba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso pero impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás, el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Todos estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo de ser a ser uno en la fe, en doctrina y en espíritu. ¡Qué tremendo! Si estaban dispuestos a aprender de Jesús y ser disciplinados por Él, iban a llegar a ser uno entre sí. Y esto finalmente se cumplió, porque recuerden que había muchas contiendas entre los discípulos. ¿Cómo habrán agraviado el corazón del maestro, viendo que se peleaban, discutían entre ellos, se tenían envidia, celos los unos a los otros? Y estos eran los que Él escogió para ser los cimientos de la iglesia, para predicar el evangelio al mundo entero. ¿Cómo le habrá dolido el corazón al Señor? Pero no se dio por vencido con ellos. Siguió trabajando porque veía en ellos que tenían potencial para llegar a ser realmente hombres de fe, misioneros que cumplirían el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y así fue con todos, con excepción de uno, Judas, el hijo de perdición. Dice aquí, estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, en doctrina y en espíritu. Y esto se logró finalmente el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes y dejaron de lado sus diferencias para siempre y fueron llenos del Espíritu Santo. Miren cómo termina la cita. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría más disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y de un mismo criterio.
Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen a Jesús, el centro. Qué hermoso, así puede ser con nosotros también, llegar a ser uno en creencia, en fe, en propósito, armonizar todas nuestras diferencias. Y lo más bonito es que en Jesús la familia de Alfeo y María, los padres de estos muchachos, llegó a unirse nuevamente. Yo quiero tomar un minutito para hablarles acerca de la familia. Ya les mencioné cómo estos padres piadosos que le habían puesto a un hijo Leví, que quiere decir unión. Leví quiere decir unión. Se rasgó su corazón y su alma cuando sus hijos se separaron y eran enemigos entre sí. Uno, publicano, defensor de Roma, trabajador para el imperio romano, recaudador de impuestos para los romanos, liberal, mundano. Y el otro, celoso por defender a la nación de Israel hasta llegar a usar la fuerza para imponer la liberación de Israel del yugo de los romanos. Dos hermanos tan distintos, pero en Jesús la familia volvió a unirse. Estos padres eran piadosos y no solamente eran judíos piadosos. Tanto Alfeo, cuyo segundo nombre era Cleofas, fue discípulo del Señor Jesús. Y a Cleofas y a otro de ellos se les apareció en el camino a Emaús, fue con ellos hasta su casa y allí se manifestó a ellos como el Jesús resucitado. Y María, la mamá de ellos, también llegó a ser seguidora del Señor Jesús y se la menciona varias veces en el relato del Evangelio como de las mujeres que seguían a Jesús, que habían venido desde Galilea y que le seguían y que le servían. Ambos padres llegaron a ser columnas de la iglesia incipiente, la iglesia recién comenzada. Eso muestra que cuando somos fieles a Dios, Dios se encarga de nuestros hijos. ¿Cuánto habrán orado Alfeo y María por esos dos muchachos? ¿Cuánto le habrán suplicado a Dios que los traiga de vuelta al camino de la santidad, al camino de la verdad? Y cuando ellos conocieron a Jesús, todo eso cambió. Ahora la Biblia no nos dice si fue Mateo o Jacobo quien trajo a sus padres a Jesús, o si fueron los padres que se convirtieron primero y por influencia de ellos los hijos llegaron a seguir a Jesús. Pero es obvio que Jesús ya conocía a Mateo porque lo llamó por nombre y le dijo, sígueme, estando en Capernaum. Es obvio que estos discípulos llegaron a ser apóstoles del Cordero. Yo quiero animar a padres y madres que criaron a sus hijos en la iglesia, en el camino del Señor, y cuyos hijos se han apartado del Señor y hoy en día quizás o están de un lado del espectro o del otro, o son mundanos, que no les importa de Dios ni de su palabra, buscando las cosas de este mundo, las riquezas, o quizás se han apartado por el otro lado, por doctrinas falsas, por enseñanzas que los han desviado. Querida madre,
no dejes de orar por tus hijos. Padres, la promesa del Señor es que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, aun cuando lleguen a viejos no se apartarán de Él. Y en el caso de estos padres tuvieron la dicha de ver a sus dos hijos que estaban perdidos en el mundo regresar, pero esta vez a seguir a Jesús, el Mesías, el prometido para Israel. Cuando la nación entera lo rechazó, esta familia completa se entregó al Señor. Papá, mamá y los dos hijos sirviéndole a Cristo. Qué ejemplo tan grande para las familias. Los animo, sigan orando por sus hijos. No se den por vencidos. Si Jesús no se dio por vencido con estos dos hermanos tan contrarios el uno al otro, tampoco nosotros nos demos vencidos por nuestros hijos. Porque la promesa del Señor es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jacobo es el apóstol desconocido, pero ahora nos damos cuenta que podemos saber mucho de él. La parte de que él fue celote no está en la Biblia, pero está relatada en la historia de la iglesia cristiana. Más adelante, después de que ellos ya no estaban, algunos escribieron parte de la historia de los apóstoles y por eso nos ha llegado hasta nosotros. Qué historia tan impresionante la de hoy y qué ánimo tan grande para padres cristianos, para padres que han aceptado al Señor Jesús. No dejen de orar por sus hijos. La familia completa de la tribu de Leví. Alfeo, también conocido como Cleofas, y María, madre de Leví Mateo y de Jacobo Santiago, junto con sus hijos, sirvieron al Señor hasta el mismo fin. Qué historia tan hermosa la de hoy. Si bien Jacobo no aparece haciendo grandes cosas en el Nuevo Testamento, no es un Pedro que predicó el sermón que se convirtieron 3,000 en un solo día. Sin embargo, él representa a todos aquellos que quizás no hagan grandes cosas ante la vista de los hombres, pero sus nombres están escritos en los cielos, están escritos en el libro de la vida. Si vamos al Evangelio de Lucas, aquí se nos cuenta cómo el Señor Jesús envió primero a los 12 a predicar. Lo encontramos allí en Lucas, en el capítulo 10. Primero mandó a los 12 y después mandó a los 70. De los 12 sabemos sus nombres, pero no están mencionados los 70. No sabemos quiénes fueron, pero también fueron enviados a predicar el Evangelio. Y sus nombres no quedaron registrados. Cuando la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida, después de la muerte del primer mártir, Esteban, nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas
partes anunciando el Evangelio. ¿Quiénes fueron estos enviados, esparcidos, que fueron a predicar el Evangelio por todas partes? No tenemos sus nombres, como no tenemos los nombres de los 70 que fueron enviados por Jesús. Primero envió a los 12, de esos sí sabemos los nombres, los 12 apóstoles, pero no de los 70 de Lucas 10, ni tampoco de todos los que fueron esparcidos, ni de los 3000 que fueron bautizados el día de Pentecostés y predicaron el Evangelio. Y sin embargo, Dios conoce sus nombres y su historia y su registro está registrado en el cielo. Los hechos de los apóstoles registran parte de la historia de la iglesia cristiana, pero el libro de memorias y hechos que está en el cielo registra el esfuerzo de cada uno, la oración de cada madre, el sacrificio de cada discípulo de Cristo por cumplir el mandato. Y les quiero volver para que terminemos en el texto de Lucas, en el capítulo 10. Dice en el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a otros aparte de los 12, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esos iban preparando el camino delante de él. Y les decía, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y todavía el Señor necesita obreros para que vayan a trabajar en su mies, a recoger la cosecha que ha sido sembrada por otros. El versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A los 12 les dio poder sobre los demonios y también a los 70. Y él les dijo, versículo 18, y eso lo sorprende, de que los demonios se sujeten en mi nombre. Si yo vi a Satanás caer del cielo, al jefe de los demonios cayó como un rayo. He aquí, versículo 19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpiente, símbolo de Satanás, y escorpión, símbolo de los demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mi querido hermano, mi querida hermana, quizás tu nombre no aparece en el boletín de la iglesia los sábados. Quizás tu nombre no quedará registrado en la historia, pero aquel que lleva registro en los cielos no se olvida de ninguno y dará a cada uno según lo que hizo su recompensa. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hoy hemos visto el ejemplo de una familia cristiana y el valor que tiene una familia cuando padre, madre y los 2 hijos que aunque se habían perdido, regresaron a los caminos de Jesús y Jesús volvió a unir a esa familia que estaba dividida para que sean siervos suyos, para que sirvan en la predicación del Evangelio. El Señor puede hacer lo mismo por tu hogar, por tu familia. No desmayes, no pierdas la fe. El Espíritu Santo todavía sigue trabajando.
Y hoy aprendimos también de un discípulo que, aunque la Biblia no nos dice mucho de este apóstol, más que su nombre y quiénes eran sus padres, hemos aprendido que este discípulo desconocido, porque muy poquito se dice de él, sin embargo, su nombre está entre los 12 apóstoles y eso es lo que importa. Fue uno de los 12. No sabemos a qué lugar fue a predicar después. Sabemos por lo que leímos en Gálatas que Jacobo y Pedro y Juan eran para predicar el evangelio a los judíos, mientras que Pablo y Bernabé fueron enviados por ellos mismos para predicar el evangelio a los gentiles. Quiere decir que también Jacobo, al igual que Mateo, como ya estudiamos, él se dedicó a predicar el evangelio entre los judíos. Si más adelante partió cuando tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución, la Biblia no nos cuenta, pero sabemos que él fue fiel hasta el mismo fin y la familia entera de Alfeo y María y sus 2 hijos los vamos a ver un día en el reino de los cielos, y el nombre de Jacobo, el desconocido, no va a ser desconocido. Su nombre va a brillar con esplendidez en los cimientos de la ciudad, porque nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Me llevó en el espíritu, versículo 10, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, después teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y los cimientos del muro, versículo 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Cada uno de los 12 apóstoles y los 12 cimientos están representados por una piedra preciosa. La Biblia no nos dice, posiblemente donde dice el primero, y menciona el jaspe, corresponde a la piedra más dura. ¿Cómo se transformó el apóstol Pedro? El jaspe puede ser que lo represente, porque también cuando se habla de Pedro dice, y el primero de los apóstoles, Pedro. Pero no sabemos los demás y el orden. Pero un día veremos el nombre de Jacobo, el hijo de Alfeo y de María, hermano de Mateo, brillando como una piedra preciosa en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Acuérdate de nuestro texto. No os alegréis de que los demonios se os sujetan, sino más bien alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Si hay alguno que se ha apartado del camino del Señor y hoy ha escuchado este tema y el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón, quizás tú tienes una madre que está orando por ti, una abuelita que no deja de pedirle al Señor que vuelvas al camino.
Quizás tienes un padre fiel que está en los caminos del Señor. No sé tu situación, pero Dios la conoce. Pero tú eres un hijo de salvación porque el Señor te escogió, te dio el conocimiento de la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quizás hoy es tu día de regresar a los caminos del Señor. Hazlo como Leví Mateo. Hazlo como Jacobo, el hijo de Alfeo. Entrégate al Señor y tu vida puede cambiar completamente. Y las disensiones y diferencias que se han creado por haberte apartado de los caminos del Señor se resolverán y un día tu familia entera podrá gozarse en las mansiones de luz. Te invito a que tomes hoy la decisión de seguir al Señor. Y quizás no eres de los que te han apartado, pero es de aquellos que aún nunca han confesado a Cristo como su Maestro para ser su discípulo. Hoy es tu oportunidad de tomar tu decisión. Jesús dice, sígueme. ¿Qué le responderás? Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y las que son mis ovejas me siguen. Si tú eres ovejita del Señor, tú escucharás su voz hablándote hoy mismo a tu corazón. Ya no te resistas. El Señor te ama y quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere limpiarte de toda tu rebeldía, de todos tus malos caminos. Él promete darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y si un celote pudo ser transformado por la gracia de Cristo, si un publicano pecador pudo llegar a ser un apóstol de Cristo, tú también lo puedes ser. Pero para eso tienes que decirle, sí, Señor, te acepto. ¿Quieres pedirle al Señor esto? ¿Quieres que oremos juntos y le digamos, Señor, quiero venir a ti, acéptame, perdóname y límpiame? Allí donde estás, acércate si estás frente a tu televisor, si estás con tu teléfono en la mano, o viendo en el internet, en el YouTube, y el Espíritu Santo te ha hablado hoy. Allí donde estás, arrodíllate conmigo y vamos a aceptar al Señor Jesús. Oremos juntos. Padre Santo, tú conoces cada corazón, tú conoces cada alma, y tú dices, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Tu Espíritu Santo ha estado haciendo la obra en los corazones, y hay almas sinceras que en esta hora han escuchado tu llamado, y porque son tus ovejas escogidas, hoy han aceptado al Señor Jesús. Confírmalos, Señor, en este llamado. Haz tu obra en ellos, porque tú prometes que el que ha comenzado la buena obra en ellos la terminará para el día de la redención. Si han escuchado este tema es porque tu Espíritu Santo ha impresionado sus corazones. Si han llegado hasta este momento de la oración final, es porque tú quieres que se entreguen a ti y lo han hecho en el día de hoy. Acepta su entrega y recíbelos como hijos tuyos, como discípulos del Maestro de Galilea, que tiene poder para transformar los corazones. Los encomiendo a ti, a tu cuidado, y te pido, Señor, que guíe sus pasos hasta encontrar a tus demás discípulos, los que te siguen, los que te obedecen, los que guardan tus mandamientos, y que unidos podamos llegar a ser uno, así como los discípulos el día de Pentecostés. Despídenos de estos momentos juntos, pero no de tu presencia. Te lo pedimos
en el nombre sacrosanto de Jesucristo, el gran centro de atracción, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.